Si arreglas este motor, te doy mi salario completo, se burló el millonario al humilde mecánico, y luego se quedó en shock por lo que ella hizo. Antes de que empecemos la historia, déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos ves. Y al final, no olvides calificar esta historia del 0 al 10. Disfruta la historia. Robert Mitchell entró a un taller mecánico por 8ª vez, a punto de perder la paciencia y la cabeza. El motor de su Chevelle SS de los años 70, su tesoro personal y el orgullo de la familia Mitchell, se había averiado justo frente a Barnes & Sons Auto Repair, un taller escondido en una calle lateral de Brentwood, Tennessee. Robert miró el lugar con desdén. ¿Es aquí donde los motores vienen a despedirse?, murmuró para sí mismo. El letrero del frente estaba torcido, con algunas letras faltantes. Neumáticos cubiertos de polvo estaban apilados afuera. Suspiró. Esto era todo lo que quedaba. Caminó hacia la entrada del taller. En la parte trasera del garaje, vio a alguien agachado sobre el capó de un viejo camión. Botas sucias, jeans grasientos. Una figura que parecía tan vieja como el taller. Se acercó y preguntó, sin ocultar el sarcasmo en su voz: ¿Hay alguien aquí que pueda arreglar un verdadero clásico? La persona salió de debajo del capó. Se limpió las manos con un trapo gastado, levantó la cara y respondió con una sonrisa afilada. Soy la mecánica, Sarah Barnes. Puedo echar un vistazo a su coche. Robert se quedó en silencio por un momento. Era joven, cubierta de grasa. Parecía común y demasiado confiada. Él levantó una ceja. ¿Usted? Ella asintió. Así es, señorita. Con todo respeto, he llevado este coche a 7 talleres especializados. Nadie pudo encontrar lo que le pasaba al motor, ni siquiera los mejores ingenieros de Nashville. Sarah se cruzó de brazos, se apoyó en el parachoques del camión y respondió con una sonrisa medio sarcástica. Eso solo pasó porque no vino aquí primero. Su osadía casi lo hizo reír. Casi. Si arreglas este motor, te daré mi salario completo, dijo con una sonrisa burlona. Sarah le devolvió la sonrisa con aún más sarcasmo. Está bien, pero lo quiero en efectivo. Robert parpadeó. Su respuesta golpeó su orgullo como una bofetada. Esperaba un «es broma» o una risa educada, pero ella ni siquiera se inmutó. Simplemente se acercó a un gabinete oxidado, sacó una vieja caja de herramientas con el nombre E. Barnes, escrito a mano, y se acercó al Chevelle como si fuera a abrir un secreto familiar. ¿Abres el capó?, preguntó. Robert lo hizo sin pensarlo. Sarah estudió el motor por un minuto, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Tomó un trozo de manguera, lo tocó con el bloque del motor y escuchó atentamente desde el otro extremo. Su expresión era seria, pero tranquila, experimentada a pesar de su edad. En menos de 10 minutos, retiró 2 piezas, hizo un ajuste manual a la línea de encendido y limpió los conectores con un cepillo de cerdas cortas. «Inténtalo ahora», dijo retrocediendo. Robert subió al coche, giró la llave, y el Chevelle rugió, como en los viejos tiempos, profundo, constante, limpio. Apagó el motor, salió y miró a Sarah como si acabara de hacer magia. ¿Cómo hizo?», balbuceó. Era solo una conexión invertida en el sistema de encendido. Su motor estaba pidiendo ayuda, dijo encogiéndose de hombros. Robert trató de recomponerse. «¿Cuánto le debo?». Sarah no dudó. Su salario. Él rió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente. «¿Yo?», estaba bromeando. Ella dio un paso adelante y respondió en tono tranquilo, pero con ojos penetrantes. «Mi papá solía decir que la palabra de un hombre es la palabra de un rey, y un rey no se retracta. ¿Es usted un hombre, señor Mitchell?». Él se quedó helado. «Mañana traeré el dinero». «Estaré aquí», dijo ella, volviendo ya al camión que había dejado abierto. Robert subió al Chevelle, encendió el motor, que ahora ronroneaba como un león satisfecho, y se alejó sin mirar atrás. Pero dentro del coche, se mordió el labio inferior.
derrotado por la única mecánica que no intentó impresionarlo. Ella simplemente hizo lo que nadie más pudo. Escuchó el motor y rompió su orgullo junto con él. Robert Mitchell pasó toda la noche haciendo números. Su salario mensual como ingeniero jefe en Mitchell Automotive Industries no era pequeño. $15,000 después de impuestos, suficiente para comprar un coche nuevo, suficiente para hacer sonreír a cualquier mecánico de Brentwood durante un mes. Pero también era suficiente para herir su orgullo. A la mañana siguiente, aparcó el Chevelle frente a Barnes & Sons Auto Repair, exactamente a las 9. El motor seguía ronroneando perfectamente, un recordatorio constante de que una mujer con las manos sucias había hecho algo que los mejores expertos de Nashville no pudieron. Salió del coche con un grueso sobre en el bolsillo interior de su blazer. Efectivo, tal como ella pidió. Pero Robert Mitchell no era un hombre que aceptara la derrota fácilmente. Sarah estaba en el mismo lugar que ayer, inclinada sobre el motor de una Ford F-150 azul descolorida. Llevaba los mismos jeans manchados de grasa, pero hoy tenía una camisa a cuadros atada a la cintura. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo desordenada. Nada glamuroso, nada destacable. Y sin embargo, ella había superado todo su conocimiento en 10 minutos. «Buenos días, señorita Barnes», dijo, tratando de sonar informal. Ella levantó la vista sin salir de debajo del capó. «Oh», regresó. «Creí que había olvidado nuestra conversación». «Un Mitchell nunca olvida una deuda», respondió, sacando el sobre de su bolsillo. $15,000, tal como prometí. Sarah se limpió las manos con un trapo y tomó el sobre. Lo abrió, contó rápidamente y asintió. «Palabra de rey», murmuró, guardando el dinero en un cajón polvoriento detrás de una pila de viejos manuales. Robert esperaba que ella estuviera impresionada. Esperaba un gracias, o al menos una sonrisa. Pero Sarah simplemente volvió al motor de la F-150, como si $15,000 fueran calderilla. Eso le molestó más de lo que debería. «¿Sabe qué, señorita Barnes?», dijo, cruzándose de brazos. «Quiero ver si lo de ayer no fue solo suerte». Ella dejó lo que estaba haciendo y lo miró. «¿Suerte? Tenemos un motor en nuestra fábrica que nos ha estado dando problemas durante 3 semanas. Todo un equipo de ingenieros no ha podido descifrarlo. ¿Quiere intentarlo?» Sarah se secó las manos lentamente, pensando, ¿por qué haría eso? ¿Curiosidad? ¿Dinero? Robert se encogió de hombros. «Usted elige». Ella se acercó, deteniéndose a unos pocos pies de distancia. «Si arreglo ese motor, me tratará con respeto. Nada de señorita condescendiente. Nada de miradas de reojo. Nada de probar si tuve suerte». Robert dudó. Había algo en su voz que lo inquietaba, una especie de autoridad que no esperaba encontrar en un lugar como este. «Trato hecho», dijo, extendiéndole la mano. Sarah se la estrechó con firmeza. Sus palmas eran ásperas por el trabajo, pero su agarre era seguro. «Entonces vamos a su fábrica». Mitchell Automotive Industries estaba al otro lado de Brentwood, en un complejo industrial moderno, con edificios de cristal y estacionamientos pavimentados. Sarah salió de su descolorida camioneta roja y miró el lugar con interés, pero sin intimidación. Robert la llevó al área de desarrollo donde un equipo de 5 ingenieros estaba de pie alrededor de un motor V8 extendido sobre un banco de trabajo de metal. Todos ellos vestían camisas blancas de vestir y credenciales de identificación. «Todos», dijo Robert. «Ella es Sarah Barnes. Va a echar un vistazo a nuestro problema». Los ingenieros intercambiaron miradas. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con gafas y corbata azul, frunció el ceño. «¿Es una consultora especialista?», preguntó, examinando a Sarah de arriba a abajo. «Es una mecánica», respondió Robert. El silencio que siguió fue incómodo. Sarah notó las miradas despectivas, pero no pareció importarle. Caminó hacia el banco y examinó el motor cuidadosamente. «¿Cuál es el problema?», preguntó. «El motor arranca, pero pierde potencia después de unos minutos.
explicó una ingeniera rubia. Revisamos la inyección, el sistema eléctrico, la refrigeración. Todo parece normal en las pruebas. Sarah asintió y pidió un bolígrafo. Como nadie le ofreció uno, sacó un bolígrafo azul de su bolsillo y comenzó a tomar notas en su propio brazo izquierdo. Números, diagramas simples, puntos de referencia. Los ingenieros la miraron como si fuera un animal raro. ¿Puedo quitar la cabeza?, preguntó. Adelante, dijo Robert. Sarah usó las herramientas disponibles en el banco y se puso a trabajar. Sus manos se movían con precisión, cada movimiento deliberado. Desmontó la cabeza en 15 minutos, examinó cada pieza una por una. Luego señaló un pequeño sensor adherido al costado del bloque. Aquí está su problema, dijo, tocando la pieza. Mal contacto en el sensor de temperatura del refrigerante. Está enviando datos erróneos a la SU. El sistema cree que el motor se está sobrecalentando y corta la potencia automáticamente. Eso no es posible, murmuró el hombre de las gafas. Probamos ese sensor 3 veces. Lo probó fuera del motor, respondió Sarah, aún mirando la pieza. El problema solo aparece con la vibración. El contacto interno está suelto. Desconectó el sensor, limpió los terminales con un pequeño cepillo y volvió a conectar todo. Luego volvió a montar la cabeza tan rápido como la había desmontado. Puede probarlo ahora, dijo, apartándose del banco. El hombre de las gafas encendió el motor. El V8 rugió suavemente y mantuvo un ralentí constante. Le dio gas. El motor respondió al instante. Más acelerador, potencia máxima, sin pérdida de rendimiento. Todos se quedaron en silencio. Robert miró a Sarah, que se estaba limpiando las manos con un trapo prestado. «Eres un genio», dijo, genuinamente impresionado. Sarah lo miró con una media sonrisa. «Prefiero que me llamen mecánica». Devolvió las herramientas, saludó al equipo y se dirigió a la salida. Robert la siguió, aún procesando lo que acababa de presenciar. «¿Cómo lo supiste?», preguntó, alcanzándola en el pasillo. «Escuché el motor», respondió sin detenerse. «Me dijo dónde estaba el problema. Los motores no hablan». Sarah se detuvo y se volvió hacia él. «Para los que saben escuchar, sí. Solo hay que aprender su idioma». Continuó caminando hacia la salida, dejando a Robert de pie en el pasillo con más preguntas que respuestas, y con la certeza absoluta de que Sarah Barnes era mucho más que una mecánica de pueblo pequeño. Era un misterio que tenía que resolver. Robert Mitchell apenas durmió esa noche. La imagen de Sarah desmontando el motor en 15 minutos, mientras 5 ingenieros expertos se quedaban mirando en silencio, se reproducía en su mente como un pistón que fallaba. A la mañana siguiente, llegó a la oficina 2 horas antes de lo habitual. Se sentó en una silla de cuero detrás de su escritorio de caoba y comenzó a garabatear números en un bloc de notas. Salario base, beneficios, plan de salud, participación en las ganancias. ¿Qué se necesitaría para convencer a alguien como Sarah Barnes de trabajar para él? A las 10 a.m., llamó a Jennifer, su secretaria, por el intercomunicador. «Jen, prepara un contrato de empleo. Lo necesitaré esta tarde». «¿Para qué puesto, señor Mitchell?» «Ingeniero consultor senior. Salario inicial de $80,000 al año con revisiones cada 6 meses». Jennifer lo anotó, pero dudó. ¿Ha hablado de esto con recursos humanos? No es necesario. Haré la entrevista yo mismo. A las 2 de la tarde, Robert regresó a Barnes & Sons Auto Repair, esta vez con una camisa azul claro sin corbata, tratando de parecer menos formal. Aún así, se sentía fuera de lugar en ese ambiente. Sarah estaba debajo de una Dodge Ram negra. Solo sus piernas eran visibles. Escuchó el sonido de llaves inglesas y algunas palabras ahogadas en español. Palabras que probablemente no eran cumplidos sobre el sistema de suspensión. «¿Señorita Barnes?», la llamó. «Si esta es otra prueba, puede irse», respondió ella desde debajo del camión. «Ya he demostrado mi punto». «En realidad, vine a hacer una oferta». Sarah se deslizó de debajo del Dodge, se sentó en el suelo y lo miró con curiosidad.
Tenía una mancha de aceite en la mejilla izquierda y el pelo desordenado. ¿Qué tipo de oferta? Robert sacó un contrato del bolsillo interior de su blazer y lo desdobló con cuidado. Un trabajo. En Mitchell Automotive Industries. $80,000 al año más beneficios. Sería nuestra ingeniera consultora senior. Sara tomó el papel y lo leyó rápidamente, frunciendo el ceño. Luego se lo devolvió. No, gracias. Robert parpadeó, confundido. Se había preparado para la negociación, tal vez una solicitud de más dinero, preguntas sobre las horas, no un simple y directo no. Ni siquiera lo pensaste, dijo. $80,000 es 4 veces más de lo que probablemente ganas aquí. ¿Y qué? Sara se puso de pie y comenzó a limpiarse las manos con un trapo sucio. Estoy bien aquí en el taller de mi papá. Él me enseñó todo. Este es mi lugar. ¿Tu papá? Robert miró a su alrededor. ¿Dónde está él? Sara señaló una foto enmarcada en la pared, junto a un calendario de 2019. La foto mostraba a un hombre de mediana edad, sonriendo con un mono azul y una llave inglesa en la mano. Debajo, una pequeña placa dorada decía, en memoria de Edward Barnes, 1965-2021. Robert sintió un nudo en el estómago. Lo siento, no lo sabía. Está bien, dijo Sara, volviendo al Dodge. Él me enseñó que el lugar de un mecánico es donde quiera que haya un motor averiado, y por aquí siempre hay trabajo. Robert la siguió, decidido a no rendirse. Pero Sara, piénsalo. Trabajas con herramientas viejas, el suelo está agrietado, no hay aire acondicionado, y el techo gotea en 3 lugares. ¿Y qué? Tienes demasiado talento para quedarte en un lugar como este. En nuestra empresa tendrías laboratorios modernos, equipos de última generación, un equipo cualificado. Sara dejó de trabajar en el motor y se giró lentamente para mirarlo. Había algo diferente en su expresión, una mezcla de tristeza e irritación. Señor Mitchell, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. ¿Sabe la diferencia entre un motor y una máquina? Robert dudó. Bueno, técnicamente, un motor es un tipo de máquina. No, interrumpió ella. Un motor tiene una historia. Tiene personalidad. Cada rasguño, cada sonido extraño, cada vibración cuenta una historia de quién lo condujo, a dónde fue, por lo que ha pasado. Ella señaló el Dodge Ram. Este pertenece a Jim Morrison, no el cantante, sonrió. Jim, el tipo que tiene un rancho de ganado al otro lado de la ciudad. Compró esta camioneta en 2003 para llevar a su hija menor a la escuela todos los días. 17 años después, ella se convirtió en médico y se mudó a Nashville. Pero Jim aún lo trae cada mes para una puesta a punto, porque ese motor guarda todos sus recuerdos. Robert escuchó en silencio. Ahí es donde los motores tienen alma, continuó Sara, señalando el garaje. En su fábrica solo tienen máquinas, piezas nuevas, computadoras, eficiencia, pero a nadie le importa la historia que llevará cada motor. Sara, eso es romántico, dijo Robert, tratando de sonar comprensivo, pero no paga las cuentas, no construye un futuro sólido. Mi papá construyó este garaje con sus propias manos en 1987, dijo, caminando hacia el banco de trabajo. Pagó la casa, me crió él solo después de que mi mamá murió. Me enseñó todo lo que sé, con motores que tenían alma, señor Mitchell, no con máquinas que no tenían historia. Robert se acercó al banco y notó una caja de herramientas abierta. Dentro, cada llave inglesa, cada alicate, cada destornillador estaba organizado con precisión militar. Algunas herramientas eran claramente viejas, sus mangos de madera lisos por el uso. ¿Eran suyas?, preguntó Robert, señalando las herramientas. Algunas. Otras las hice yo misma, dijo Sara, levantando una llave inglesa con el mango pintado de azul. Esta la hice cuando tenía 15 años. Mi papá solía decir que un verdadero mecánico tiene que conocer sus herramientas
como un músico conoce su instrumento. Robert tomó la llave inglesa. Era pesada, sólida, marcada con rasguños y signos de desgaste. ¿Hiciste esto? La forjé en el taller de al lado. Me enseñó el señor Ramírez. Me llevó 3 semanas, pero salió perfecta. Robert le devolvió la herramienta, claramente impresionado. Sara, entiendo el valor sentimental de todo esto, pero imagina lo que podrías hacer con recursos ilimitados: investigación, desarrollo, tecnología de punta. ¿Para qué?, preguntó, cerrando la caja de herramientas. ¿Para construir motores más eficientes, más limpios, más silenciosos? Sí, para mejorar la vida de la gente. Sara sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Señor Mitchell, ¿sabe por qué reparé su Chevelle en 10 minutos? Porque es talentosa. Porque escuché. Me acosté debajo, puse mi mano en el motor y escuché lo que intentaba decirme. En su fábrica, nadie escucha. Miden, calculan, hacen pruebas, pero nadie se detiene a preguntar: ¿qué necesita este motor para sentirse vivo? Robert frunció el ceño. Los motores no se sienten vivos, Sara. Son máquinas. Exacto, dijo ella, tomando un destornillador y volviendo al Dodge. A eso me refiero exactamente. Desapareció de nuevo bajo el coche. Robert se quedó allí, sosteniendo el contrato rechazado, tratando de entender la conversación. Sara, yo. Señor Mitchell, lo interrumpió, con la voz amortiguada. Usted es un hombre inteligente. Tiene una empresa exitosa, dinero, prestigio, pero apuesto a que hace años que no toca un motor de verdad, que no siente el calor del metal, que no oye el rugido de un V8 finamente afinado. Robert abrió la boca para discutir, pero se dio cuenta de que ella tenía razón. ¿Cuándo fue la última vez que trabajó con las manos? ¿Cuándo fue la última vez que se le metió grasa bajo las uñas? Su oferta es generosa, continuó Sara, pero no quiero un trabajo donde los motores sean solo números en una hoja de cálculo. Quiero quedarme aquí, donde pueden ser ellos mismos. Robert dobló el contrato y se lo guardó en el bolsillo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Adelante. ¿No tienes miedo de quedarte atrás? ¿De perder oportunidades? Sara se deslizó de nuevo de debajo del coche y se sentó en el suelo, mirándolo directamente. Señor Mitchell, usted podrá tener laboratorios modernos y equipos caros, pero yo tengo algo que el dinero no puede comprar. ¿Qué es eso? Sé cómo hacer cantar a un motor. Se levantó, tomó las llaves del Dodge y encendió el motor. El sonido era perfecto, suave, potente, equilibrado. «¿Oye eso?», dijo, acelerando. «Eso es música, eso es alma». Robert escuchó, y por primera vez en años, se dio cuenta de que no solo estaba oyendo ruido, sino que estaba escuchando verdaderamente un motor. Sara apagó el motor y se volvió hacia él. «Su oferta es tentadora, señor Mitchell, pero prefiero quedarme aquí, donde puedo enseñar a los motores a cantar». Regresó al banco de trabajo, dejando claro que la conversación había terminado. Robert se dirigió a la salida, confundido y un poco ofendido. Nadie lo había rechazado así antes. Nadie había cuestionado sus valores y prioridades tan simplemente. Pero mientras caminaba hacia el Chevelle, no podía sacarse de la cabeza el sonido del motor del Dodge, y por primera vez en mucho tiempo se preguntó: ¿cuándo fue la última vez que él había hecho algo cantar? El lunes siguiente, Robert Mitchell apareció en Barnes & Sons Auto Repair a las 10 de la mañana con una pregunta sobre carburadores y motores clásicos. El martes, regresó preguntando sobre sistemas de encendido electrónico versus platinos. El miércoles, quería saber la diferencia entre aceite sintético y mineral en motores antiguos. Para el jueves, Sara empezó a sospechar. «Señor Mitchell», dijo ella, saliendo de debajo de un Ford Mustang rojo de 1965. ¿No tiene un equipo completo de ingenieros para responder a estas preguntas? Robert se enderezó la corbata, un poco avergonzado. Sí, pero me gusta escuchar diferentes opiniones, diferentes perspectivas.
Sara tomó un trapo y comenzó a limpiarse las manos lentamente, claramente divertida. ¿Y estas diferentes perspectivas no existen en Nashville, solo aquí en Brentwood? Bueno, usted tiene un enfoque único. Robert se quedó allí en medio del garaje, observando a Sara trabajar. Era extraño lo cómodo que se sentía en ese lugar, a pesar del desorden organizado, el olor a aceite y la música country que sonaba de una vieja radio en la esquina. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo finalmente. Puedes, pero si es sobre motores, cobro por la consultoría. No es sobre motores, es sobre ti. Sara dejó de limpiarse las manos y lo miró. ¿Sobre mí? ¿Cómo aprendiste todo esto? Quiero decir, sabes más que muchos ingenieros que he conocido. Sara sonrió y se acercó al banco de herramientas. Mi papá. Él me enseñó desde que era niña. Tenía 6 años cuando empecé a pasarle herramientas. A los 10 ya podía hacer un cambio de aceite sola. A los 15 desarmaba motores completos. ¿Y la escuela? ¿La universidad? Terminé la preparatoria. Después de eso mi papá se enfermó. Cáncer. Tuve que hacerme cargo del taller. Robert sintió un nudo en el pecho. Lo siento. No es necesario. Vivió bien. Falleció en paz. Y me dejó la mejor herencia que pude pedir. Conocimiento. Robert miró alrededor del taller con nuevos ojos. Cada herramienta colgada en la pared. Cada manual apilado en el estante. Cada máquina vieja pero bien conservada. Todo contaba una historia de dedicación y amor. ¿Tu papá siempre fue mecánico? Desde los 16. Empezó como aprendiz en un taller en Memphis. Luego vino aquí. Trabajó para otros hasta que ahorró lo suficiente para abrir su propio lugar. ¿Y nunca quiso hacer otra cosa? Sara se encogió de hombros. Nunca lo pensó. Siempre supe que este sería mi lugar. ¿Nunca tienes curiosidad por el mundo exterior? ¿Otras ciudades? ¿Otros países? Claro que sí. Pero no necesito irme para ver el mundo. Señaló los coches del taller. Cada motor que pasa por aquí trae historias de diferentes lugares. Ese Mustang vino de Detroit. Esa camioneta es de Texas. Ese Corolla pertenece a una familia japonesa que se mudó aquí hace 5 años. Robert nunca lo había visto así. Esa es una perspectiva interesante. Es la vida real, señor Mitchell, no solo perspectiva. El viernes, Robert apareció sin preguntas técnicas. Simplemente se quedó mirando a Sara trabajar en un Camaro de 1969 con problemas de transmisión. ¿No tienes una empresa que dirigir hoy?, preguntó ella, sin apartar la vista del coche. Sí, pero delegué algunas tareas. ¿Primera vez? ¿A qué te refieres? Primera vez que delegas. Apuesto a que eres uno de esos jefes que quiere controlar todo. Robert rió, sorprendido de lo acertado que era. ¿Cómo puedes saberlo? Por la forma en que hablas, siempre tan serio, tan formal. Un hombre que no confía en que otros hagan bien el trabajo. No es que no confíe. Sí lo es. Sara sonrió. Pero está bien. Yo soy igual con mis motores. Robert pasó el resto de la mañana observando a Sara trabajar. Había algo casi hipnótico en la forma en que se movía. Como sus manos siempre encontraban la herramienta adecuada sin mirar. ¿Cómo podía diagnosticar un problema con solo escuchar? ¿Puedo intentarlo?, preguntó de repente. ¿Intentar qué? Ayudar. ¿Pasarte herramientas? No sé. Sara lo miró de arriba a abajo. ¿Con ese atuendo? Robert miró su traje gris y su corbata de seda. ¿Puedo quitarme la chaqueta? ¿Y la corbata? ¿Y la corbata? ¿Y esos zapatos italianos? Robert dudó. ¿Los zapatos también? Señor Mitchell, este suelo está cubierto de aceite. Se resbalará y se abrirá la cabeza. O peor, ensuciará mi suelo limpio con sangre. Robert rió y se quitó los zapatos, quedándose solo en calcetines. «Listo. ¿Ahora puedo ayudar?» Sara lo estudió por un segundo. Divertida. ¿Intentando ser un interno? Quizás. Está bien entonces. Toma esa llave de 15 milímetros. Robert miró el banco de herramientas, totalmente perdido. Había docenas de llaves, todas de diferentes tamaños. ¿Esta?, preguntó.
cogiendo una al azar. Esa es de 12. La de 15 es la tercera desde la izquierda. Robert tomó la herramienta correcta y se la entregó a Sarah. Gracias. Ahora sujeta esta manguera mientras aprieto la conexión. Trabajaron juntos durante aproximadamente 1 hora. Robert era torpe, pero se esforzaba al máximo. Sarah fue paciente, aunque no se guardó sus comentarios sarcásticos sobre su falta de habilidades prácticas. Para ser ingeniero, eres bastante malo con las manos, dijo mientras Robert dejaba caer un destornillador por tercera vez. Hace tiempo que no trabajaba directamente con herramientas. ¿Cuánto tiempo? Robert pensó por un momento. ¿Unos 15 años? ¿15 años? Sarah detuvo lo que estaba haciendo. No has tocado un motor en 15 años. He tenido otras responsabilidades. ¿Cómo qué? Gestión, planificación estratégica, reuniones con inversores, cosas importantes. Es importante. ¿Más importante que esto? Señaló el motor del Camaro. Robert no supo qué responder. En ese momento, un niño de unos 12 años apareció en la entrada del garaje. Era delgado, con el pelo castaño desordenado y ropa que claramente no era nueva. Llevaba una mochila escolar y una gran sonrisa en la cara. «Hola, Sarah», gritó corriendo hacia ellos. «Hola, Chewie». Sarah abrió los brazos para un abrazo. «¿Cómo estuvo la escuela?» «Aburrida. El profesor de matemáticas nos dio tarea para el fin de semana. Vida difícil». El niño notó a Robert y frunció el ceño. «¿Quién es este tipo de corbata?» «Él es el señor Mitchell». «Señor Mitchell, él es Chewie. Me ayuda aquí en el taller después de la escuela». Robert saludó al niño. «Hola, Chewie». «Hola». Chewie lo miró de pies a cabeza. «¿Por qué no lleva zapatos?» «Me estaba ayudando», explicó Sarah. ¿Ayudando? Chewie rió. «Los hombres de traje no saben trabajar en motores». «Chewie», regañó Sarah. «¿Qué? Es verdad. Los tipos de traje solo saben hablar, no saben hacer cosas». Robert sintió que su cara se ponía roja, pero tuvo que admitir que el niño tenía razón. «¿Vives cerca, Chewie?», preguntó, tratando de cambiar de tema. «Vivo en el orfanato de la iglesia metodista. Está a 3 cuadras de aquí». «Oh, mis padres murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 8 años. Ahora vivo allí». Robert no supo qué decir. La forma en que el niño hablaba de sus propias tragedias con tanta naturalidad lo dejó sin palabras. «Chewie viene aquí todos los días después de la escuela», explicó Sarah. «Es mi asistente oficial». «¿Asistente?» Chewie se irguió, orgulloso. «Soy especialista en motores pequeños, cortacéspedes, motosierras, cosas así». «Eso es impresionante», dijo Robert sinceramente. «¿Qué haces tú?», preguntó Chewie. «Soy ingeniero. Soy dueño de una empresa que fabrica motores». «¿Motores grandes?» «Sí, para coches nuevos». «Oh». Chewie parecía un poco decepcionado. «Los motores nuevos son aburridos. No tienen personalidad». Robert miró a Sarah, que intentaba no reír. «¿Por qué dices eso?» «Porque son todos iguales», explicó Chewie como si fuera obvio. «Los motores viejos son diferentes. Cada uno tiene su propia manera, su propio estado de ánimo. Este Camaro, por ejemplo, le gusta acelerar lentamente. Si intentas ir demasiado rápido se cala». «¿Cómo sabes eso?» «Sarah me enseñó. Ella sabe cómo hablar con los motores». Robert pasó el resto de la tarde observando a Sarah y Chewie trabajar juntos. Era evidente que ella se había convertido en una figura materna para el niño. Le enseñaba con paciencia, lo corregía suavemente y lo protegía con un instinto feroz. Sarah también cocina bien, sentado en un taburete alto junto al banco de trabajo. Hace los mejores sándwiches de queso a la parrilla de Tennessee. «Chewie, deja de contarle al señor Mitchell la historia de mi vida», dijo Sarah avergonzada. «¿Por qué? Parece agradable. Un poco torpe, pero agradable». Robert rió. «Gracias, creo». «Sarah debería salir con alguien», continuó Chewie, ignorando la mirada asesina que ella le lanzó. «Trabaja demasiado. Nunca sale. Nunca se divierte». «Chewie, ¿qué?» «Es verdad. La última vez que saliste fue hace 6 meses, para el cumpleaños de la señora María».
Eso no es asunto del señor Mitchell. Claro que sí, dijo Chewie, volviéndose hacia Robert con una sonrisa descarada. Apuesto a que el tipo del coche elegante está enamorado de Sarah. Robert casi se ahoga. ¿Yo qué? No, yo... Mira cómo se puso rojo, gritó Chewie riendo. Lo sabía. Chewie, detente, dijo Sarah, aunque ella también se reía. El tipo del coche elegante está enamorado, Sarah. Por eso viene aquí todos los días fingiendo que tiene preguntas. La cara de Robert ardía. La observación del niño era vergonzosamente precisa. Yo tengo que irme, balbuceó, cogiendo sus zapatos rápidamente. Está huyendo, gritó Chewie. Eso lo demuestra. Robert se despidió rápidamente y prácticamente corrió al Chevelle. Mientras conducía de regreso a casa, no podía dejar de pensar en la risa de Sarah y las palabras del niño. ¿Era realmente tan obvio? ¿Sarah lo había notado? Y lo que es más importante, ¿qué iba a hacer al respecto? Porque por primera vez en años, Robert Mitchell tuvo que admitir que un huérfano de 12 años tenía toda la razón. Estaba enamorado. Robert Mitchell pasó el fin de semana tratando de no pensar en Sarah Barnes. Intentó concentrarse en informes financieros, hojas de cálculo de producción, cualquier cosa que pudiera mantenerlo ocupado. Pero cada vez que arrancaba el Chevelle, el suave sonido del motor le recordaba sus manos ajustando el encendido, la confianza en sus movimientos, la forma en que hablaba con los motores, como si fueran viejos amigos, y las palabras de Chewie seguían resonando en su mente. El tipo del coche elegante está enamorado. El lunes por la mañana, entró a su oficina, decidido a olvidarse de Barnes Auto y concentrarse en lo que realmente importaba: los negocios. Tenía una reunión con inversores a las 10, una teleconferencia con el equipo de desarrollo a las 2 y una pila de contratos esperando su firma. Pero en el momento en que se sentó y encendió su computadora, su mente volvió a Sarah diciendo que su empresa solo tenía máquinas, no motores con alma. El comentario le había tocado una fibra sensible, algo más profundo que no quería admitir. A las 9 de la mañana, en lugar de revisar la presentación para los inversores, Robert se encontró caminando por los pasillos de la empresa hacia el archivo del sótano. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero tenía una extraña sensación, como si hubiera algo importante que se le había escapado. El archivo de Mitchell Automotive Industries ocupaba una enorme sala en el sótano del edificio principal. Estanterías metálicas se extendían desde el suelo hasta el techo, repletas de cajas clasificadas por año y departamento. Robert rara vez bajaba allí. ¿Para qué molestarse con papeles viejos si tenía asistentes para eso? Pero hoy era diferente. Empezó con las cajas de los años 80, cuando su padre aún dirigía la empresa. Gerald Mitchell había sido un hombre práctico, centrado en los resultados, que había convertido un pequeño taller familiar en un negocio multimillonario. Robert siempre lo había admirado por eso. La primera caja contenía contratos con proveedores, facturas descoloridas y correspondencia de la empresa. Nada interesante. La segunda tenía informes de ventas y análisis de mercado. Todavía nada. Fue en la tercera caja donde lo encontró, entre una carpeta de patentes registradas y otra de proyectos archivados. Había un grueso sobre de papel manila con una etiqueta escrita a mano. Proyecto Barnes, 1987-1989, confidencial. El corazón de Robert comenzó a acelerarse. Barnes, el mismo apellido que Sarah. Abrió el sobre con cuidado y sacó una pila de documentos. En la primera página, un diseño técnico detallado para un nuevo tipo de carburador, firmado John E. Barnes, consultor técnico. Fecha: 15 de marzo de 1987. Robert reconoció el diseño de inmediato. Era la base del sistema de inyección electrónica que Mitchell Automotive había patentado en 1990
y que se convirtió en uno de los productos más rentables de la empresa en los años siguientes. Siguió hojeando los documentos, más diseños, más innovaciones. Todo firmado por John Barnes, un sistema de refrigeración más eficiente, una configuración de válvulas que reducía el consumo de combustible en un 15%, mejoras en el sistema de transmisión que aumentaron la durabilidad del motor. Cada una de estas ideas había sido desarrollada y patentada posteriormente por Mitchell Automotive. Cada una había generado millones en ganancias a lo largo de los años. Pero en ninguna parte encontró Robert el nombre de John Barnes en los registros oficiales de patentes. Al fondo del sobre encontró una carta, fechada el 10 de diciembre de 1989, dirigida a Gerald Mitchell, firmada por John Barnes. Estimado señor Mitchell, como discutimos ayer, confirmo que ya no podré prestar servicios de consultoría a su empresa. Circunstancias personales me obligan a dejar Nashville, lo que imposibilita continuar nuestra asociación. Gracias por la oportunidad, y confío en que los proyectos que desarrollé en los últimos 2 años serán útiles para el crecimiento de Mitchell Automotive. Atentamente, John Edward Barnes. Robert leyó la carta 3 veces. John Barnes había dejado Nashville en 1989. Sarah había dicho que su padre se mudó a Brentwood y abrió su propio taller. Las fechas coincidían exactamente, pero algo en la carta le parecía extraño. El tono era formal, casi frío, como si John Barnes se hubiera visto obligado a escribirla. Robert profundizó y encontró una carpeta separada con notas manuscritas de su padre. La letra era difícil de leer, pero algunas líneas destacaban. Barnes quiere crédito público por las innovaciones. Explicar que el trabajo de consultoría es confidencial por naturaleza. Aumentar el pago si es necesario para asegurar el secreto. Si no acepta los términos, considerar la rescisión del contrato. Robert sintió un nudo en el estómago. Lentamente, la situación se aclaraba. John Barnes había desarrollado innovaciones revolucionarias para la empresa. Quería reconocimiento público por su trabajo. Gerald Mitchell se había negado, probablemente para mantener el control total sobre las patentes y las ganancias. John Barnes se había visto obligado a elegir entre el anonimato bien pagado y su integridad profesional, y había elegido su integridad. Robert siguió buscando y encontró más documentos, acuerdos de confidencialidad firmados por John Barnes, acuerdos de transferencia de propiedad intelectual, cláusulas que otorgaban a Mitchell Automotive derechos exclusivos sobre cualquier innovación desarrollada durante el período de consultoría. Todo perfectamente legal, todo completamente poco ético. Su padre había comprado el talento de John Barnes y luego había borrado su nombre de la historia. Robert subió a su oficina en estado de shock. Canceló la reunión con los inversores, cerró la puerta y miró por la ventana sin ver nada. Su empresa, su fortuna, su reputación. Todo construido sobre el trabajo de un hombre que nunca había recibido el crédito que merecía. Y ese hombre era el padre de la mujer de la que se estaba enamorando. La ironía era demasiado cruel para ser una coincidencia. A las 2 de la tarde, Robert estaba de nuevo en los archivos, esta vez con Jennifer, su secretaria, quien le ayudó a localizar todos los documentos relacionados con el proyecto Barnes. Había mucho más material de lo que había esperado. «Señor Mitchell», dijo Jennifer, hojeando una carpeta de patentes. «¿Cuántos millones generaron estos proyectos para la empresa?» Robert hizo un cálculo mental rápido. Unos $200 millones en los últimos 30 años. ¿Y este John Barnes nunca recibió ninguna regalía? Aparentemente no. Jennifer soltó un silbido bajo. Eso es complicado. Eso es quedarse corto. Robert pasó el resto de la tarde revisando cada documento, cada contrato, cada nota. Cuanto más leía, menos admiraba a su padre, y más culpable se sentía. John Barnes había sido un genio. Sus innovaciones estaban décadas adelantadas a su tiempo. Si hubiera recibido el crédito que merecía, hoy sería reconocido como uno de los grandes pioneros
en la ingeniería automotriz estadounidense. En cambio, había muerto en el anonimato, dirigiendo un pequeño taller en Brentwood, Tennessee. Y su hija creía que Mitchell Automotive era solo una fábrica de máquinas sin alma, si ella supiera la verdad. Robert imaginó la reacción de Sarah cuando descubriera que la empresa que intentaba reclutarla era la misma que le había robado el legado a su padre. La ira, la decepción, el sentimiento de traición. Ella nunca lo perdonaría. A las 6 de la tarde, Robert estaba sentado en su oficina, rodeado de documentos esparcidos por su escritorio, cuando sonó su teléfono. ¿Robert? Era la voz de su tío Harold, el hermano menor de Gerald Mitchell y actual vicepresidente de la empresa. Jennifer dijo que cancelaste todas tus reuniones hoy. ¿Todo bien? Harold, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a mi oficina? Claro, estaré allí en 10 minutos. Harold Mitchell era un hombre de 60 años, calvo, con un bigote gris bien cuidado y la misma postura seria que Gerald. Había trabajado junto a su hermano durante más de 40 años y conocía todos los secretos de la empresa. ¿Qué son todos estos papeles?, preguntó Harold, sentándose en la silla frente al escritorio de Robert. Documentos del proyecto Barnes, de 1987 a 1989. El rostro de Harold se tensó inmediatamente. ¿Por qué estás investigando eso? Porque conocí a la hija de John Barnes y descubrí que mi padre básicamente robó su trabajo. Harold dejó escapar un profundo suspiro. Robert, tu padre era un hombre de negocios. Hizo lo que era necesario para proteger a la empresa. ¿Proteger a la empresa? Tío Harold, John Barnes desarrolló innovaciones que nos generaron $200 millones en ganancias, y él nunca recibió ni un centavo en regalías. Le pagaron por sus servicios de consultoría, lo cual no es nada comparado con lo que su trabajo nos aportó. Harold se levantó y caminó hacia la ventana. Robert, no entiendes cómo funcionaban las cosas en los 80. La competencia era brutal. Si hubiéramos dado crédito público a Barnes, otras empresas habrían intentado contratarlo. Podríamos haber perdido nuestra ventaja competitiva. Así que, en cambio, ¿destruimos su carrera? No destruimos nada. Él decidió irse, después de que ustedes se negaran a darle el crédito que merecía. Harold regresó a la silla, claramente incómodo. Robert, eso fue hace más de 30 años. ¿Por qué sacas esto a relucir ahora? Robert tomó la foto de John Barnes, que había encontrado en los archivos. Un hombre de mediana edad, sonriendo, vestido con un mono azul y sosteniendo una llave inglesa. La misma foto que había visto en la pared del taller de Sarah. Porque no es justo, tío Harold, y porque aparentemente soy la única persona en esta empresa a la que le importa. Harold miró a su sobrino por un largo momento. Estás enamorado de su hija, ¿verdad? Robert no respondió, pero su expresión lo decía todo. Oh, Robert, Harold sacudió la cabeza. Eso realmente complica las cosas. Solo las complica porque hicimos algo mal hace 30 años y nunca lo arreglamos. ¿Y qué piensas hacer? ¿Darle a John Barnes crédito póstumo? ¿Devolverle regalías a su hija? ¿Publicar una disculpa en el periódico? Robert no había pensado en soluciones específicas. Solo sabía que no podía vivir con ese peso en su conciencia. Todavía no lo sé, pero tengo que hacer algo. Harold se levantó para irse. Ten cuidado, Robert. A veces, intentar arreglar errores pasados solo crea problemas mayores en el presente. Después de que Harold se fuera, Robert se sentó solo en su oficina, mirando la foto de John Barnes. Detrás de la sonrisa, ahora veía la frustración de un hombre talentoso que nunca obtuvo el reconocimiento que merecía. Y detrás de su propio reflejo en la ventana, veía a un hombre que acababa de descubrir que su fortuna se había construido sobre la injusticia. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? Y lo que es más importante, ¿sería capaz de mirar a Sarah a los ojos de nuevo, sabiendo lo que sabía? Robert tomó el teléfono y marcó el número del taller de Barnes. Cuando Sarah contestó,
casi colgó. ¿Hola? Sara, soy Robert Mitchell. Hola, señor Mitchell. ¿Hay algún problema con el Chevelle? No, necesito hablar con usted. Es importante. Adelante. No por teléfono. ¿Puedo ir mañana? Claro. Pero si es para ofrecerme un trabajo de nuevo. No es eso. Es sobre tu padre. Silencio al otro lado. ¿Mi padre? ¿Qué hay de él? Se lo explicaré mañana. Sara, su padre fue un hombre extraordinario. Ya lo sé, señor Mitchell. No, no lo sabe todo. Y Robert colgó, sabiendo que acababa de iniciar una conversación que cambiaría todo entre ellos, para bien o para mal. Robert Mitchell no durmió esa noche. Se quedó despierto hasta las 3 de la mañana, sentado en su sala de estar en Belmead, con una pila de documentos en la mesa de café y una decisión imposible por delante. ¿Cómo podría decirle a Sara que su empresa se había atribuido el trabajo de su padre? ¿Cómo podría explicar que los millones que heredó eran en parte resultado del talento no reconocido de John Barnes? A las 6 de la mañana, se rindió en su intento de dormir. Se duchó, se puso una camisa polo azul y jeans, sin traje hoy, y condujo al centro de Nashville. Tenía una misión. Su primera parada fue Hat Show Print, una imprenta histórica en Broadway, que había estado haciendo trabajos artesanales desde 1879. Robert le explicó al dueño lo que quería: restaurar un viejo manual técnico y grabar un nombre en la cubierta de cuero. ¿Cuánto tiempo tomará?, preguntó Robert. Para un trabajo como este, normalmente alrededor de una semana, respondió el artesano, un hombre de barba gris que examinó cuidadosamente el manual. Lo necesito hoy. Pagaré lo que sea necesario. El hombre levantó una ceja. Eso debe ser muy importante. Lo es. Costará 3 veces el precio normal. Está bien. A las 10 de la mañana, Robert estaba en la Universidad de Vanderbilt, en la Biblioteca de Ingeniería, buscando información sobre innovaciones automotrices de los años 80. Quería comprender mejor el contexto histórico de los proyectos de John Barnes, la importancia de sus contribuciones a la industria. Lo que encontró lo impresionó aún más. Las innovaciones de John Barnes no eran solo buenas, eran revolucionarias. El sistema de inyección electrónica de combustible que desarrolló estaba años por delante de la competencia. Algunas de las soluciones que propuso solo fueron adoptadas por la industria alemana a finales de los años 90. John Barnes no era solo un mecánico talentoso, era un visionario. A las 2 de la tarde, Robert regresó a la imprenta. El manual estaba transformado. La cubierta de cuero, una vez gastada y manchada, ahora brillaba con un acabado profesional. En la parte delantera, grabado en elegantes letras doradas, se leía: Manual de Innovaciones Automotrices, John Edward Barnes, pionero y visionario, 1955-2021. Se ve perfecto, dijo Robert, pagando la cuenta. Espero que la persona lo aprecie, respondió el artesano. Yo también lo espero. A las 3 de la tarde, Robert aparcó frente a Barnes & Sons Auto Repair. Respiró hondo, tomó el manual envuelto en papel de regalo azul y entró al garaje. Sara estaba debajo de un Jeep Cherokee rojo. Solo sus piernas eran visibles. Chewie estaba sentado en un taburete a su lado, pasándole herramientas. «Hola, señor Mitchell», gritó Chewie al verlo. «Hoy no trae traje». «Hola, Chewie. Pensé que esto sería más práctico». Sara se deslizó de debajo del jeep y se sentó en el suelo, mirando a Robert con curiosidad. «Dijiste que querías hablar de mi padre». «Sí», Robert apretó el paquete. «Pero primero te traje algo». Sara frunció el ceño. «¿Un regalo?» «Algo así». Le entregó el paquete. Sara dudó antes de tomarlo, un poco insegura. Abrió el papel con cuidado, y sus ojos se abrieron de par en par cuando vio el manual restaurado. «¿Cómo? ¿Dónde conseguiste esto?» «Lo encontré en los archivos de mi empresa. Pensé que querrías tenerlo». Sara abrió el manual y hojeó las páginas. Eran proyectos técnicos detallados, diagramas complejos,
notas escritas a mano con la letra cuidadosa de su padre, cosas que ella nunca había visto antes. No sabía que había hecho todo esto, murmuró, tocando suavemente una de las páginas. Sara, tu padre era un genio. Estas innovaciones cambiaron la industria automotriz. Ella siguió hojeando, y Robert vio lágrimas en sus ojos. ¿Por qué tienes esto?, preguntó finalmente. Robert tragó saliva. Era hora de la verdad. Porque mi empresa, porque mi padre, se detuvo, buscando las palabras correctas. Sara, tu padre trabajó como consultor para Mitchell Automotive entre 1987 y 1989. Ella lo miró, confundida. Un consultor. Desarrolló varios proyectos para nosotros, innovaciones que se volvieron muy rentables. Y Robert sintió que el sudor le corría por la espalda. Y nunca recibió el crédito público que merecía. Mi padre quiso mantener la autoría en secreto. Sara cerró lentamente el manual. Continúa. Cuando tu padre pidió reconocimiento por su trabajo, mi padre se negó. Dijo que el trabajo de consultoría era confidencial por naturaleza. Tu padre, él eligió irse en lugar de aceptar el anonimato. Sara se puso de pie lentamente, sosteniendo el manual contra su pecho. ¿Me estás diciendo que tu compañía le robó el trabajo a mi padre? No fue un robo técnicamente. Había contratos, cláusulas legales. ¿Contratos que lo obligaron a firmar? Robert no pudo responder. Sara se acercó al banco de herramientas y colocó el manual con cuidado sobre él. ¿Cuánto dinero ganó su compañía con su trabajo? Sara, ¿cuánto? Unos $200 millones en los últimos 30 años. Ella cerró los ojos por un momento. $200 millones. Sí. Y mi padre murió siendo dueño de un pequeño taller, luchando por pagar las facturas médicas de su tratamiento contra el cáncer. Robert sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sara, no lo sabía. ¿No lo sabías? Ella se volvió hacia él con los ojos brillando de ira. Eres dueño de la compañía. ¿Cómo no lo sabías? Lo descubrí ayer. Por eso te llamé. Quería explicarte. ¿Explicar? Sara tomó el manual y se lo devolvió. ¿Quieres limpiar tu culpa con regalos? No es eso. Sí lo es. Descubriste que tu fortuna se construyó sobre el trabajo de mi padre, y ahora quieres sentirte mejor dándole bonitos regalos a la hija huérfana. Sara, por favor, déjame explicar. ¿Explicar qué? ¿Que destruyeron la carrera de mi padre? ¿Que podría haber sido reconocido como el inventor que realmente era, pero ustedes prefirieron quedarse con el crédito? Robert intentó acercarse, pero ella se echó hacia atrás. Sara, ¿sabes por qué mi padre abrió este taller? Ella hizo un gesto alrededor. Porque después de que dejó tu empresa, nadie más quiso contratarlo. Había un rumor de que era difícil trabajar con él, que hacía demandas irrazonables. Eso no es cierto. ¿No lo es? Entonces, ¿por qué pasó los últimos 30 años de su vida arreglando coches viejos en lugar de desarrollar innovaciones que podrían haber cambiado la industria? Robert no tuvo respuesta para eso. Sara, quiero arreglar esto. Podemos darle a tu padre crédito público, pagarle las regalías atrasadas. ¿Con qué derecho?, interrumpió ella. Le robaron 30 años de su vida. ¿Crees que el dinero puede compensar eso? Es un comienzo. Es un insulto. Chewie, que había estado observando en silencio, se acercó a ellos. Sara, dijo, tocándole suavemente el brazo. Quizás el señor Mitchell está intentando hacer lo correcto. Chewie, no entiendes. Sí, entiendo. A mis padres también les robaron. El hombre que chocó su coche estaba borracho, pero tenía un abogado caro. Nunca fue arrestado. Nunca me pagó nada. Sara miró al niño, sorprendida. ¿Pero sabes cuál es la diferencia?, continuó Chewie. Ese hombre nunca intentó encontrarme para pedir perdón. Nunca quiso arreglar las cosas. El señor Mitchell al menos lo está intentando. Chewie, dijo Sara, siempre me dices que la gente merece una segunda oportunidad, que cada motor se puede arreglar si alguien tiene paciencia para escuchar lo que le pasa.
Robert miró al niño con gratitud. Gracias, Chewie. No me des las gracias todavía, dijo Chewie, volviéndose hacia Robert. Sarah tiene todo el derecho a estar enojada. Le hiciste algo muy malo al señor Barnes. Lo sé, pero discutir no lo traerá de vuelta, y enfadarse no arreglará el pasado. Sarah se secó los ojos con el dorso de la mano. Chewie, eres demasiado joven para entender estas cosas. Soy joven, pero no tonto. Se acercó al banco de herramientas y cogió una llave inglesa con una cinta roja atada al mango. Señor Mitchell, Sarah solo confía en la gente que construye cosas juntos. Robert tomó la llave, confundido. ¿Qué quieres decir? No sirve de nada solo decir que quieres arreglar las cosas. Tienes que demostrarlo. Tienes que ensuciarte las manos. Tienes que construir algo nuevo junto con ella. Sarah miró a Chewie, luego a Robert, y luego a la llave en sus manos. Chewie, no puedes simplemente... Sí puedo. Siempre dices que los motores averiados se pueden arreglar. La gente también se puede arreglar. Robert sostuvo la llave con cuidado, como si fuera algo sagrado. ¿Qué quieres que haga, Sarah? Ella lo miró fijamente por un largo momento. Primero, deja de llamarme Sarah. No somos amigos. ¿Cómo debo llamarte? Señorita Barnes, como siempre. De acuerdo, señorita Barnes. Segundo, llévate tu regalo. No quiero nada de tu empresa. Robert miró el manual restaurado, luego a Chewie, quien negó con la cabeza casi imperceptiblemente. ¿Y si lo dejo aquí, pero no como regalo, sino solo? ¿Qué quieres decir? Tú te quedas con el manual aquí en el taller. Estudia los proyectos de tu padre, pero sigue siendo de Mitchell Automotive hasta que decidamos juntos qué hacer con él. Sarah pensó por un momento. ¿Y qué esperas a cambio? Robert miró la llave inglesa en sus manos. Una oportunidad para construir algo juntos. Una oportunidad para arreglar lo que mi padre rompió. ¿Y cómo planeas hacer eso? Todavía no lo sé, pero sé que no puedo hacerlo solo. Necesito tu ayuda. Sarah tomó el manual y lo puso en el banco. Señor Mitchell, usted destruyó la vida de mi padre. Este no es un proyecto de caridad que lo va a arreglar. Lo sé, pero es un comienzo. Es un comienzo patético. Entonces enséñame a hacerlo mejor. Sarah lo estudió en silencio durante casi un minuto. ¿Por qué haría eso? Robert levantó la llave inglesa con la cinta roja. Porque, según Chewie, crees que los motores averiados se pueden arreglar. Y yo soy el motor más averiado que jamás hayas visto. A pesar de todo, Sarah casi sonrió. Eres realmente patético, señor Mitchell. Sí, lo soy. Y arrogante. Además, estoy completamente fuera de la realidad. ¿Verdad? Sarah miró a Chewie, que observaba la conversación con interés. ¿Y crees que debería ayudar a este hombre? Creo que deberías darle una oportunidad para que demuestre quién es realmente, respondió Chewie. No quién era su padre, no quién es su empresa, quién es él. Sarah suspiró profundamente. Una oportunidad, señor Mitchell, una sola oportunidad. Si me decepciona, si intenta comprarme con regalos caros u ofertas generosas, se acabó. ¿Entiende? Entiendo. Y no venga aquí todos los días fingiendo tener preguntas técnicas. Si quieres hablar, sé honesto. Lo seré. Y deja de usar corbata. Por aquí trabajamos. No tenemos reuniones. Robert sonrió. Entendido. Sarah le quitó la llave. Ahora vete. Tengo trabajo que hacer. ¿Puedo volver mañana? Puedes. Pero ven preparado para trabajar de verdad. No solo a mirar. Robert saludó a Chewie y se dirigió a la puerta. En la puerta, se dio la vuelta. «Señorita Barnes? ¿Qué? Gracias por la oportunidad. No me des las gracias todavía, señor Mitchell. No tienes ni idea de en lo que te estás metiendo». Mientras conducía a casa, Robert se miró las manos al volante. Manos suaves, sin callos, que no habían tocado herramientas en 15 años. Mañana eso cambiaría. Mañana empezaría a aprender la diferencia entre máquinas y motores con alma. Y quizás, con mucha suerte y mucho trabajo, podría arreglar algo más que solo motores. Robert Mitchell llegó a Barnes & Sons Auto Repair a la mañana siguiente a las 7:30,
media hora antes de que abriera el taller. Llevaba unos vaqueros gastados, una sencilla camiseta gris y unas zapatillas viejas que había encontrado en el fondo de su armario. Ropa que no se ponía desde hacía al menos 10 años. Sarah ya estaba allí, por supuesto. Siempre llegaba temprano. Estaba organizando herramientas en el banco principal, con una taza de café humeante cerca. «Buenos días, señorita Barnes», dijo, tratando de sonar informal. «¿Señor Mitchell?» Ella lo miró de arriba a abajo. «Al menos hoy, no parece que vaya a una reunión de negocios. Pensé que esto sería más apropiado». «Es un comienzo». Sarah terminó de organizar las herramientas y se volvió hacia él. «Antes de que empecemos algo, necesito saber una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que trabajó de verdad con las manos? Y no me refiero a apretar unos tornillos durante 5 minutos para impresionar a los visitantes de la fábrica». Robert pensó por un momento. «Probablemente en la universidad. Tuve una clase práctica de motores en mi segundo año». «¿Hace cuánto tiempo fue eso?» 15 años. Sarah negó con la cabeza. 15 años, señor Mitchell. Ha estado dirigiendo una empresa de motores durante una década y no ha trabajado con un motor en 15 años. Tengo otras responsabilidades. Claro que sí. Ella bebió un sorbo de su café. De acuerdo. Veamos si todavía recuerda algo. Sarah se dirigió a un rincón del taller, donde varias piezas de motor estaban extendidas sobre una lona azul. Pistones, válvulas, cigüeñales, culatas, todo limpio y organizado pero claramente desarmado. Este era el motor de un Mustang de 1965 que entró el mes pasado, explicó. El dueño se dio por vencido en arreglarlo porque pensó que sería demasiado caro. Compré las piezas. Robert se agachó para examinar los componentes. Está en buen estado. Para alguien que no ha tocado un motor en 15 años, suena bastante seguro. ¿Teoría, recuerdas? Oh, claro, teoría. Sarah sonrió de una manera que no era exactamente amigable. Veamos su teoría en la práctica. Vamos a reconstruir este motor. Juntos. ¿De verdad? Señor Mitchell, dijo que quería construir algo conmigo. Esta es su prueba. Si logramos que este motor funcione, tal vez demuestre que realmente quiere arreglar las cosas entre su familia y la mía. Robert miró las piezas en el suelo. Había muchos componentes, muchos tornillos, muchas posibilidades de equivocarse. ¿Y si rompo algo? Entonces descubrirá si realmente tiene suficiente dinero para pagar los daños. En ese momento, Chewie regresó de la escuela con su mochila. «Hola, Sarah». «Hola, señor Mitchell», gritó, corriendo hacia ellos. ¿Van a construir un motor? «Vamos a intentarlo», respondió Sarah. ¿Puedo ayudar? Tienes escuela, pero puedes venir aquí a la hora del almuerzo y después de las clases. Puedes, pero ahora ve a estudiar. Chewie salió corriendo, claramente emocionado con la idea de ver a Robert luchar con las herramientas. Sarah tomó un manual técnico y lo puso sobre una mesa improvisada hecha con una caja. «Primero, repasemos la teoría. Muéstrame que al menos recuerdas cómo funciona un motor». Robert estudió el diagrama en el manual y comenzó a explicar el ciclo de 4 tiempos. Admisión, compresión, combustión, escape. Sarah escuchó en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas técnicas más detalladas. «Su teoría es correcta», dijo finalmente. «Ahora veamos si sus manos pueden seguir el ritmo de su cabeza». Empezaron con el bloque del motor. Sarah le mostró a Robert cómo verificar si las superficies estaban limpias y niveladas, cómo aplicar sellador en las juntas, cómo colocar las piezas en el orden correcto. Robert intentó seguir las instrucciones, pero sus manos no cooperaron. Se le cayeron los tornillos, puso demasiado sellador en algunos lugares y muy poco en otros, y tardó 3 intentos en colocar correctamente una simple junta de culata. «Estás nervioso», observó Sarah. «Un poco. ¿Por qué?» «Es solo un motor. Ha pasado mucho tiempo, y tú estás observando cada movimiento que hago. Señor Mitchell, si no puede trabajar con alguien observándole, nunca trabajará conmigo». Robert respiró hondo
y trató de concentrarse. Lentamente, sus movimientos se volvieron más coordinados, no hábiles, pero al menos funcionales. Cuando llegaron a los pistones, Robert finalmente logró encajar uno correctamente al primer intento. Mejorando, dijo Sarah, pero sigues demasiado tenso. Relájate. Lo intento. No, no lo haces. Estás pensando demasiado. Un motor no es matemáticas, señor Mitchell. Es instinto. Robert la miró, confundido. ¿Qué quiere decir? Siente este tornillo. Ella le tomó la mano y la colocó sobre un tornillo que él intentaba apretar. ¿Sientes la resistencia? ¿Cuándo deja de girar fácilmente? Lo siento. Ese es el punto. No necesitas una llave dinamométrica para saber cuándo está lo suficientemente apretado. Tu mano lo sabe. ¿Y si aprieto demasiado? Entonces aprendes a no apretar demasiado la próxima vez. Robert intentó seguir su filosofía. En lugar de calcular la fuerza mentalmente, intentó sentir lo que el tornillo le decía. Funcionó mejor de lo que esperaba. «Estás empezando a entenderlo», dijo Sarah, observándolo trabajar. Pasaron toda la mañana ensamblando el motor. Sarah era una maestra dura pero justa. Corregía los errores de Robert sin avergonzarlo, pero tampoco aceptaba el trabajo descuidado. «Otra vez», dijo cuando Robert intentó instalar una válvula sin comprobar si la superficie estaba completamente limpia. «Pero está casi limpio. Casi no cuenta». Otra vez. Robert quitó la válvula, limpió todo de nuevo y la volvió a instalar. Esta vez fue perfecto. «Mejor», dijo Sarah. A la hora del almuerzo, Chewie apareció como había prometido, trayendo sándwiches para los tres. «¿Cómo va?», preguntó, sentándose en el suelo junto a ellos. «Tu amigo aquí sabe teoría, pero tiene manos de oficina», dijo Sarah, dándole un mordisco a su sándwich. Robert rió. «Gracias por el ánimo». «Es verdad», insistió Sarah, pero sonreía. «Piensas demasiado. Quieres calcularlo todo. Los motores no funcionan así». «¿Cómo funcionan entonces?» «Les hablas. Escuchas lo que necesitan. Sientes dónde está el problema». «Los motores no hablan, señorita Barnes». «Sí hablan. Solo que usted aún no ha aprendido su idioma». Chewie rió. «Sarah tiene razón. La he visto hablar con los motores. A veces responden». «Eso no es una locura», dijo Sarah seriamente. «Es experiencia. Cuando trabajas con motores durante 20 años, aprendes a reconocer cada sonido, cada vibración, cada señal que dan». Robert le miró las manos, manchadas de grasa, con pequeños cortes y callos de años de trabajo. «Te gusta esto, ¿verdad? El trabajo manual. Me gusta la sensación de arreglar algo que estaba roto, de dar nueva vida a algo que todo el mundo pensaba que era chatarra». «¿Es satisfactorio?» «Más que cualquier reunión corporativa que hayas tenido, apuesto». Robert no pudo estar en desacuerdo. Por la tarde, cuando Chewie regresó de la escuela, estaban terminando el montaje. El motor estaba casi listo, solo unos pocos ajustes finales y la conexión de los sistemas eléctricos. «¿Puedo arrancarlo?», preguntó Robert. «Todavía no. Primero tenemos que comprobar todo. 2 veces». Sarah lo guió a través de una cuidadosa inspección. Comprobaron que todos los tornillos estuvieran apretados correctamente, todas las conexiones seguras y todos los fluidos a los niveles adecuados. «Ahora puedes intentarlo», dijo finalmente. Robert giró la llave de encendido. El motor tosió una vez, hizo un ruido extraño y se apagó. «¿Qué fue eso?», preguntó preocupado. «Cálmate. El primer intento rara vez funciona». Sarah abrió el capó y revisó algunas conexiones. Aquí, esta manguera estaba suelta. Al segundo intento, el motor arrancó. No fue un rugido perfecto, pero funcionaba. «¡Lo hicimos!», gritó Chewie, saltando de alegría. Robert sonrió, sorprendentemente emocionado. Era solo un motor viejo, pero era algo que había construido con sus propias manos, por primera vez en 15 años. «¿Cómo te sientes?», preguntó Sarah. «Bien, realmente bien, de hecho». «¿Diferente a firmar contratos?» «Completamente diferente».
Sarah apagó el motor y cerró el capó. Señor Mitchell, todavía nos queda mucho trabajo por delante. Este motor funciona, pero no es perfecto. Necesitará ajustes y mejoras. ¿Como nuestra situación? Exacto. Ella lo miró directamente a los ojos. Hoy demostró que puede ensuciarse las manos, puede escuchar las instrucciones y seguir las indicaciones. Eso es un comienzo. ¿Solo un comienzo? Señor Mitchell ha estado lejos de los motores de verdad durante 15 años. Un día de trabajo no compensará eso. Pero hoy demostró que tiene potencial, si quiere seguir aprendiendo. Robert miró sus manos manchadas de grasa, las herramientas esparcidas alrededor del motor que habían construido juntos. Quiero seguir. Incluso sabiendo que va a ser difícil, que no seré fácil con usted. Especialmente por eso. Sarah sonrió. La primera sonrisa real que le había dado. Entonces volveremos mañana. Afinaremos este motor hasta que cante. ¿Y después de eso? Entonces veremos si realmente aprendió algo sobre motores con alma. Mientras limpiaban las herramientas, Chewie se acercó a Robert. Señor Mitchell, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Por qué quiere tanto impresionar a Sarah? Robert dejó de limpiar la llave inglesa que sostenía. No se trata de impresionar, Chewie. Es arreglar algo que estaba roto. ¿El motor? Entre otras cosas. Chewie asintió como si lo entendiera perfectamente. Como siempre decía mi papá, las mejores cosas de la vida hay que construirlas despacio. Con paciencia. Tu papá era un hombre sabio. Lo era. Creo que ustedes dos serán amigos. ¿Amigos? Tú y Sarah. Después de que terminen de arreglarse el uno al otro. Robert miró a Sarah, que estaba organizando herramientas en el banco. Trabajaba con economía de movimiento. Cada gesto preciso y necesario. Había una gracia en su habilidad que nunca había notado en nadie más. Eso espero, Chewie. Así será. Los motores averiados siempre se pueden arreglar. La gente también. Cuando Robert salió del taller esa tarde, sus manos estaban sucias, le dolía la espalda y estaba más cansado que después de cualquier día en la oficina. Pero también estaba más satisfecho de lo que se había sentido en años. Por primera vez desde que descubrió la verdad sobre John Barnes, sintió que realmente podría arreglar las cosas, un tornillo a la vez. 3 semanas después, Robert Mitchell se había convertido en un cliente habitual de Barnes & Sons Auto Repair. Todos los días a las 7 de la mañana, aparcaba su Chevelle frente al taller y pasaba las siguientes 8 horas aprendiendo todo lo que Sarah estaba dispuesta a enseñar. Y ella enseñaba mucho. Robert ahora sabía diferenciar entre el sonido de un motor mal afinado y uno que solo necesitaba aceite nuevo. Podía cambiar pastillas de freno sin necesidad de instrucciones, paso a paso. Sus manos habían desarrollado callos y su espalda se había acostumbrado a agacharse bajo los capós. Más importante aún, empezaba a entender lo que Sarah quería decir cuando hablaba de motores con alma. Ese viernes, Chewie regresó a casa de la escuela llevando una caja de cartón. «Miren lo que traje», gritó, dejando la caja sobre el banco de trabajo. «¿Qué es eso?», preguntó Sarah, limpiándose las manos con un trapo. «Mi vieja radio. La encontré en el almacén de la iglesia. Pensé que sería bonito tener algo de música aquí en el taller». Robert miró el aparato. Era un radiocasete de los años 90, con una antena telescópica y botones gastados por el uso. «¿Funciona?», preguntó. «Averigüémoslo», dijo Chewie, enchufándolo a la toma de corriente más cercana. La radio cobró vida con un suave estática. Luego sintonizó una estación de música country. La voz de Johnny Cash llenó el taller con «Ring of Fire». «Perfecto», exclamó Chewie, subiendo el volumen. Sarah sonrió. «Hace tiempo que no teníamos música aquí. ¿A tu papá no le gustaba la música?», preguntó Robert. «Sí le gustaba, pero después de que se enfermó, no sé, dejó de tener sentido poner música». Robert entendió. Algunas cosas pierden su significado cuando están ligadas a recuerdos tristes. «Pero ahora vuelve a tener sentido», dijo Chewie, bailando solo al ritmo de la música.
Sara se rió de la actuación del niño y volvió al motor en el que estaba trabajando, una Ford F-150 con problemas de transmisión. «Señor Mitchell», dijo, «¿puedes ayudarme con esto? Necesito que alguien sujete esta pieza mientras aprieto los tornillos». Robert se adelantó y sujetó la pieza en su lugar. Trabajaron en perfecta sincronía, Sara guiando y Robert siguiendo sus instrucciones. La música country creaba un ambiente relajado que Robert nunca antes había experimentado en un entorno de trabajo. «¿Sabes?», dijo, observando a Sara trabajar. «Nunca pensé que el trabajo pudiera ser divertido». ¿Divertido? Relajante. Satisfactorio. No sé, diferente. Sara dejó lo que estaba haciendo y lo miró. «Señor Mitchell, ¿cómo era su trabajo antes?» «Reuniones, muchas reuniones. Análisis de informes, aprobaciones de presupuestos, conferencias con inversores». Suena aburrido. Lo era, pero pensaba que era importante. Y ahora, Robert pensó por un momento. Ahora me doy cuenta de que hay una diferencia entre el trabajo importante y el trabajo que tiene sentido. Sara sonrió y volvió a la transmisión. Trabajaron en silencio durante unos minutos, escuchando la música y riendo ocasionalmente con los comentarios de Chewie. Se había autoproclamado el DJ oficial del taller. Fue entonces cuando Robert notó el letrero del taller. El letrero en la parte delantera del edificio estaba descolorido, con algunas letras pelándose. Barnes & Sons Auto Repair todavía era legible, pero apenas. «Ese letrero necesita una nueva capa de pintura», dijo. Sara siguió su mirada. «Lo sé, lleva en mi lista de cosas por hacer unos 2 años. ¿Por qué no lo has hecho todavía? Tiempo, dinero, prioridades». Robert examinó el letrero más de cerca. La estructura era sólida, solo necesitaba pintura fresca. «Puedo pintártelo. Señor Mitchell, ¿sabe pintar? No puede ser muy diferente de montar un motor, ¿verdad? Instrucción, paciencia, atención al detalle». Sara rió. «Pintar es muy diferente a la mecánica. Entonces usted me enseña. No sé pintar letreros. Entonces aprendemos juntos». Chewie, que había estado escuchando, gritó desde el otro lado del taller. «Yo sé pintar. Mi profesor de arte me enseñó». «Chewie, un letrero de taller es diferente a los dibujos escolares», dijo Sara. «Pero es solo pintura y pincel, ¿verdad? Y tengo buen pulso». Robert miró a Sara. «¿Qué tal si lo intentamos el sábado? Yo compro la pintura. Usted y Chewie ponen las habilidades artísticas». Sara dudó. «Señor Mitchell, no tiene por qué seguir gastando dinero aquí. No es gastar, es invertir». «¿Invertir en qué?». Robert sintió que su cara se calentaba. En hacer las cosas bien». Sara lo estudió por un momento. «Está bien, el sábado pintamos el letrero». El sábado por la mañana, Robert llegó al taller con botes de pintura, pinceles, rodillos y todo lo demás que le había recomendado el dependiente de la ferretería. «Compraste suficiente pintura para cubrir todo el taller», observó Sara, mirando la cantidad de material. «Prefiero que sobre a que falte». Chewie ya estaba allí, con una camiseta vieja y las manos cubiertas de pintura azul. «Ya empecé», gritó, mostrando una tabla de madera, donde había pintado Barnes & Sons, con letras torcidas pero entusiastas. «Chewie, ese no es el letrero del taller», dijo Sara. «Lo sé, estoy practicando». Robert se rió de la dedicación del niño y comenzó a preparar el letrero real para pintar. Sara lo ayudó a lijar la superficie y aplicar la imprimación. «Realmente no sabes pintar», dijo, observando a Robert luchar con el pincel. «Estoy aprendiendo». «Estás haciendo un desastre. Eso es parte del proceso de aprendizaje». Sara tomó otro pincel y comenzó a pintar junto a él. Sus movimientos eran mucho más firmes, aunque no tenía experiencia con letreros. «¿Cómo haces para que esto parezca tan fácil?», preguntó Robert. «Lo mismo que con los motores, paciencia e instinto».
Trabajaron codo a codo toda la mañana. Chewie actuó como asistente oficial, entregando pinceles, mezclando colores y dando sugerencias artísticas que no siempre eran prácticas. ¿Y si hacemos las letras verdes?, sugirió. ¿Por qué verdes?, preguntó Sarah. No sé. El verde es bonito. Nos quedaremos con el azul, dijo Robert. Combina con el resto del taller. A medida que el letrero tomaba forma, Robert sintió la misma satisfacción que había sentido al montar el motor semanas antes. Había algo profundamente gratificante en hacer algo real con tus propias manos. Esto se ve bien, dijo Sarah, retrocediendo para ver su trabajo. ¿De verdad? De verdad. Para alguien que nunca ha pintado un letrero antes, lo estás haciendo bien. Robert sonrió, orgulloso del cumplido. Terminaron de pintar a última hora de la tarde. El letrero se veía mucho mejor de lo que Robert esperaba. Las letras estaban parejas, el color era brillante y el resultado final parecía profesional. «Se ve genial», exclamó Chewie, admirando su trabajo. «Realmente sí», asintió Sarah. «Gracias, señor Mitchell». «El placer es mío». Comenzaron a limpiar los materiales de pintura, cuando Robert notó que Sarah estaba más callada de lo habitual. «¿Algo anda mal?», preguntó. «No, solo pensando». «¿En qué?». Sarah dejó de limpiar el pincel que sostenía. «Qué extraño es todo esto». «¿Qué?». «Esto. Tú aquí, ayudando con cosas que no tienen nada que ver con tu empresa. Pintando letreros, armando motores, pasándome herramientas». Robert no supo qué responder. ¿Es extraño de mala manera? Todavía no lo sé. Chewie, sintiendo la tensión, tomó la radio y subió el volumen. Comenzó a sonar una canción más animada. «Ambos son demasiado serios», dijo. «Acabamos de hacer un buen trabajo. Deberíamos estar celebrando». Sarah forzó una sonrisa. «Chewie tiene razón. Realmente quedó genial». Pero Robert se dio cuenta de que algo la molestaba. «¿Sarah? ¿Señorita Barnes? Si algo anda mal». «No hay nada malo», interrumpió un poco bruscamente. «Todo está bien». «No parece». «Señor Mitchell, no me analice como si fuera uno de sus informes de negocios». La brusquedad en su voz lo tomó por sorpresa. No estaba analizando. Estaba tratando de entender. ¿Entender qué? ¿Por qué de repente te pusiste extraña? Sarah dejó el pincel sobre el banco con más fuerza de la necesaria. «Quizás porque todavía no entiendo lo que realmente quieres aquí». «¿Qué quieres decir?» «Apareces aquí todos los días. Ayudas con todo. Actúas como si fueras parte de la familia. Pero no sé si eso es real o solo otra prueba». Robert frunció el ceño. «¿Una prueba?». «Para ver si soy digna de confianza, si soy lo suficientemente competente, si merezco que arregles la situación de mi papá». «Sarah, no es así». «¿No lo es? Entonces, ¿por qué sigues actuando como si me estuvieras juzgando todo el tiempo?» «No actúo así». «Sí lo haces. Observas todo lo que hago. Analizas cada palabra que digo, como si estuvieras comprobando si paso tu prueba de aprobación». Robert sintió que la frustración aumentaba. «Eso no es cierto». «¿No lo es? Entonces, ¿por qué nunca te relajas del todo? ¿Por qué siempre parece que estás esperando que demuestre algo?» «Porque quiero que confíes en mí», estalló Robert. El silencio que siguió solo fue interrumpido por la música de la radio. Chewie dejó de mover los pinceles y los miró. «Quiero que confíes en mí», repitió Robert en voz baja. «Y no sé cómo lograrlo». Sarah lo miró fijamente. «Señor Mitchell, la confianza no es algo que se gane con pruebas o aprobación. Es algo que se construye con honestidad». «He sido honesto. Has sido educado, respetuoso, servicial, pero honesto. No estoy segura». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que todavía estás intentando impresionarme en lugar de simplemente ser tú mismo». Robert abrió la boca para discutir, pero se detuvo. Había verdad en lo que decía. Realmente estaba tratando de impresionarla,
tratando de demostrar que merecía una oportunidad para arreglar las cosas. Tienes razón, admitió. ¿La tengo? Temo que si conoces al verdadero yo, no te gustará lo que encuentres. Sarah dio un paso hacia él. ¿Y quién es el verdadero usted, señor Mitchell? Robert respiró hondo. Alguien que pasó 15 años sentado detrás de un escritorio, tomando decisiones sobre cosas que no entendía. Alguien que heredó una empresa y una fortuna construida sobre el trabajo de otros. Alguien que nunca cuestionó de dónde venía su éxito hasta que te conoció. Continúa. Alguien que está intentando aprender a trabajar con sus manos, porque se dio cuenta de que en realidad no sabe hacer nada realmente útil. Alguien que está enamorado de una mujer que tiene todas las razones del mundo para odiarme. El aire en el taller se volvió pesado. Chewie se quedó inmóvil y observaba la conversación con los ojos muy abiertos. Sarah miró a Robert durante un largo momento. ¿De verdad crees que debería odiarte? Creo que sería justo. ¿Y crees que estás enamorado de mí? Robert sintió que su cara ardía. Creo que sí. Sarah dio otro paso hacia él. Señor Mitchell, usted es realmente un idiota. Lo sé. No, no lo sabe. Ella extendió la mano y le agarró el cuello de la camisa. Si lo supiera, entendería que no quiero que intente impresionarme. ¿Qué quieres? Quiero que dejes de actuar como si pidieras permiso para existir. Sarah, quiero que entiendas que quizás, solo quizás, también estoy interesada en descubrir quién eres realmente debajo de toda esa culpa y paranoia. Robert la miró a los ojos y vio algo que no había notado antes. Interés, curiosidad y quizás algo más. ¿Sarah? Ella no lo dejó terminar. Lo jaló por el cuello y lo besó. Fue un beso apasionado, lleno de frustración y deseo reprimido. Robert se quedó inmóvil por un segundo. Luego respondió, envolviéndola con los brazos. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Guau», murmuró Chewie desde el otro lado del taller. Eso no estaba en el plan. Sarah miró a Robert con los ojos brillantes. «¿Señor Mitchell?» «Sí». «Deje de llamarme Sarah cuando estemos solos. ¿Cómo debo llamarte?» «Por mi nombre, Sarah». «Mejor. Y deja de actuar como si me estuvieras poniendo a prueba». «¿Cómo debo actuar?» Sarah sonrió, como alguien que acaba de descubrir que quizás, solo quizás, los sentimientos son mutuos. Robert le devolvió la sonrisa, sintiendo como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. «Chewie», gritó Sarah sin apartar la vista de Robert. «¿Puedes subir el volumen de la música? Creo que necesitaremos una banda sonora para lo que viene después». Chewie corrió hacia la radio, con una sonrisa de oreja a oreja. «Por fin», gritó. «Sabía que ustedes dos lo arreglarían». Y mientras la música country llenaba el taller, Robert Mitchell finalmente entendió lo que Sarah quería decir sobre las cosas que tienen alma. Algunas cosas no se pueden analizar ni probar. Solo se pueden sentir. 2 semanas después del beso, Robert llegó al taller con una carpeta de cuero bajo el brazo y una sonrisa nerviosa en el rostro. Sarah estaba ajustando la suspensión de un Jeep Wrangler, completamente concentrada en su trabajo. «Buenos días, Sarah», dijo, dejando la carpeta sobre el banco. «Buenos días». Ella miró la carpeta con recelo. «¿Qué es eso?» «Una propuesta. Algo en lo que he estado pensando durante las últimas semanas». Sarah dejó lo que estaba haciendo y se limpió las manos con un trapo. «¿Qué tipo de propuesta?» Robert respiró hondo. Había ensayado este momento durante días, pero ahora que estaba aquí, se sentía inseguro. Una escuela comunitaria de mecánica, para personas como Chewie, que quieren aprender pero no pueden pagar cursos caros. Sarah levantó una ceja. «¿Y por qué me dices esto?» «Porque quiero que sea nuestra escuela». Él abrió la carpeta y sacó una pila de documentos organizados. Planos arquitectónicos, presupuestos detallados, propuestas de currículo, todo impreso en papel con membrete profesional. «Mira esto», dijo Sarah,
hojeando los papeles. Realmente pensaste en todo, ¿no? Sí. Podemos usar el terreno al lado del taller. El señor Henderson ha querido venderlo durante años. Construiremos una escuela-taller moderna con equipos nuevos, pero manteniendo el espíritu de Barnes & Sons. Sarah siguió leyendo, pero su expresión se oscureció. ¿Y el nombre?, preguntó. Escuela Comunitaria de Mecánica Barnes Motors. Barnes Motors. En honor a tu padre y a ti. Sarah llegó a la última página de los documentos y se detuvo. Ahí estaba, el contrato de asociación. Lo leyó una vez, luego otra, frunciendo el ceño. Robert, aquí hay un error. ¿Dónde? Aquí en el contrato. Dice que soy cofundadora y tú eres socio inversor. Eso no es un error. ¿Qué quieres decir con que no es un error? Tú estás pagando por todo. Tú tuviste la idea. Robert se acercó a ella. Sarah, la idea solo surgió porque te conocí, porque aprendí que hay una diferencia entre enseñar teoría y enseñar pasión por el trabajo. Tú serías la directora técnica, yo solo sería el financiador. Robert, mira esto. Señaló una cláusula específica. El 50% de las ganancias se destinará a un fondo de becas para niños desfavorecidos, como Chiwi. Sarah lo miró con incredulidad. ¿Hablas en serio? Completamente en serio. Justo en ese momento, Chiwi regresó de la escuela, con su mochila y una gran sonrisa. Hola a todos. ¿Qué están? Se detuvo al ver el documento extendido. ¿Qué es todo esto? Una locura, murmuró Sarah. Una oportunidad, corrigió Robert. Chewie se acercó y miró los planos arquitectónicos. ¿Es una escuela? Una escuela de mecánica, explicó Robert, para enseñar a personas que quieren aprender, pero no pueden pagar cursos caros. Los ojos de Chewie se iluminaron. ¿En serio? ¿Podría estudiar allí? Serías uno de los primeros estudiantes, dijo Robert. Sarah negó con la cabeza. Robert, esto es muy generoso, pero... ¿Pero? No entiendo por qué quieres hacer esto. Robert se sentó en un taburete cercano. Porque tu padre debería haber sido reconocido como el genio que era. Porque niños como Chewie merecen la misma oportunidad que yo tuve. Y porque quiero construir algo que tenga sentido. ¿Y crees que yo sería una buena directora técnica? Creo que serías la mejor directora técnica posible. Sarah miró el contrato de nuevo, luego a Chewie, que estudiaba los planos con fascinación. Hay una condición, dijo finalmente. ¿Cuál? Si estoy de acuerdo, te ensuciarás las manos todos los días. Nada de sentarse en una oficina a administrar cosas. Enseñarás, guiarás, trabajarás directamente con los estudiantes. Robert sonrió. Puedo vivir con eso. Y una cosa más. Chewie será nuestro primer asesor de estudiantes. Si dice que algo no funciona, lo cambiamos. Trato hecho. Chewie saltó de alegría. Voy a ser un asesor, Sarah. ¿Eso significa que puedo ayudar a tomar decisiones? Significa que nos dirás si nos estamos equivocando, respondió Sarah, sonriendo. Genial. ¿Puedo empezar ahora? Sarah miró a Robert por última vez. ¿Estás seguro de esto? Es mucho dinero, mucho trabajo, mucho riesgo. Sarah, por primera vez en mi vida, estoy absolutamente seguro de algo. Ella tomó un bolígrafo del banco. Entonces, hagamos historia. Y firmó el contrato, oficializando la sociedad que cambiaría sus vidas para siempre. 6 meses después de firmar el contrato de la escuela, Robert Mitchell estaba en su sótano a las 2 de la mañana, sosteniendo un taladro, con sudor en la frente. En su banco de trabajo improvisado, una tuerca de motor de 8 centímetros se estaba transformando en algo completamente diferente. Había comenzado el proyecto 3 semanas antes, trabajando en secreto cuando Sarah no estaba cerca, lijando, puliendo, ajustando, repitiendo. Sus manos, ahora endurecidas por todo el trabajo en el taller, manejaban las herramientas con una precisión que no tenía un año antes. La tuerca había pertenecido al motor original del Chevelle de 1970,
Cuando hicieron la revisión completa del coche, Robert había guardado la pieza, diciendo que era sentimental. Sarah se había reído, llamándolo un romántico incurable, si ella supiera lo romántico. Robert sostuvo la tuerca pulida a contraluz. El metal brillaba como la plata, cada superficie perfectamente lisa. En el centro, donde solía estar el agujero del perno, había engarzado un pequeño diamante que había pertenecido al anillo de compromiso de su madre. No era convencional, definitivamente no tradicional, pero era perfecto para Sarah. A la mañana siguiente, Robert llegó al taller con una caja de madera pulida bajo el brazo. Sarah estaba supervisando el progreso de la construcción de la escuela afuera, observando a los trabajadores instalar las últimas ventanas. «Está quedando preciosa», dijo sin apartar la vista del edificio. «Como la directora técnica», respondió Robert. Sarah rió. «Muy dulce, señor Mitchell. Sarah, necesito hablar contigo sobre algo. Adelante. No aquí, dentro». Ella lo siguió al taller, curiosa por el tono serio de su voz. Chewie estaba en la escuela, así que tenían privacidad. «¿Qué es?», preguntó. «Pareces diferente». Robert colocó con cuidado la caja sobre el banco. «¿Recuerdas la caja de herramientas de tu papá, la que me mostraste el primer día?» «Claro, la E. Barnes. ¿Por qué?» «Dijiste que estaba rota. El pestillo ya no funcionaba». «Así es. No podía abrirla correctamente». Robert giró la caja hacia ella. Era la misma caja, pero completamente restaurada. El metal brillaba, el pestillo funcionaba perfectamente, y el nombre E. Barnes había sido regrabado con letras más profundas. «Robert, ¿cómo hiciste?» «La tomé prestada hace 2 semanas, cuando saliste a comprar piezas». Sarah pasó las manos por la superficie de la caja, conmovida. «Es perfecta, exactamente como estaba cuando mi papá la compró». «Ábrela». Sarah levantó el pestillo. La caja se abrió suavemente, revelando un forro de terciopelo azul en el interior. En el centro, donde solían estar las herramientas, había un pequeño cojín de satén blanco, y sobre el cojín, el anillo. Sarah se quedó en silencio durante un largo momento, mirando la tuerca pulida que brillaba como una joya preciosa. «Robert, esto es...» «Una tuerca de motor de mi Chevelle, el que arreglaste el primer día que nos conocimos. Hiciste un anillo con una tuerca de motor, con el diamante del anillo de mi madre». Sarah tomó el anillo con cuidado, girándolo a la luz. «Es la cosa más ridícula que he visto en mi vida». Robert sintió que su corazón se detenía. Ridículo, y al mismo tiempo, lo más hermoso. Él suspiró aliviado. «Sarah Barnes», dijo, arrodillándose junto al banco. «Hace un año, arreglaste mi motor en 10 minutos, pero te tomó mucho más tiempo enseñarme que los motores tienen alma. Robert, me enseñaste a trabajar con mis manos, a escuchar lo que los motores me dicen, a encontrar satisfacción en arreglar cosas rotas». Sarah sostuvo el anillo, con los ojos brillantes. «Más importante aún, me enseñaste que algunas cosas no se pueden comprar ni negociar. Tienen que ser construidas con paciencia, honestidad y trabajo duro». Continúa. «No solo quiero construir motores contigo, Sarah. Quiero construir una vida, una familia, un futuro, donde enseñemos a otros que el trabajo honesto y el amor verdadero son las únicas cosas que realmente importan». Sarah se arrodilló junto a él. «Robert Mitchell, ¿me estás pidiendo que me case contigo con un anillo hecho de chatarra de motor?» «Sí, en el taller de mi papá, junto a un jeep al que hay que arreglarle la transmisión». «Sí». Sarah sonrió, con lágrimas corriendo por su rostro. «Entonces mi respuesta es sí. Por supuesto que sí». Robert le deslizó el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto. «¿Estás segura?», preguntó. «Va a ser una vida diferente. Grasa en las manos, trabajo duro, problemas de motor todos los días». «Robert, no cambiaría esta vida por nada, ni por todos los anillos tradicionales del mundo».
Se besaron allí mismo en el suelo del taller, con el olor a aceite en el aire y el sonido de las herramientas de fondo. Y cuando Chewie regresó de la escuela una hora después, los encontró todavía abrazados, planeando un futuro construido con sus propias manos. «¡Por fin!», gritó. «¿Puedo ser el padrino?». «Puedes», dijo Sarah, mostrando el anillo. «Pero solo si prometes no llorar en la ceremonia». «Lo prometo». Chewie mintió, ya emocionado. Y así, entre risas y lágrimas, comenzaron a planificar la boda más inusual que Brentwood, Tennessee, jamás había visto. El patio de Barnes & Sons Auto Repair nunca había tenido tantas flores. Guirnaldas de luces amarillas colgaban entre los árboles, y sillas prestadas de la iglesia metodista formaban un pasillo improvisado entre los bancos de trabajo. Era sábado, a las 10 de la mañana, y la boda más inusual de Brentwood estaba a punto de comenzar. Robert Mitchell se ajustó su mono azul marino por quinta vez, tratando de calmar sus nervios. La tela era nueva, pero el corte era el mismo que había aprendido a usar en los últimos meses. En el bolsillo del pecho, bordado con letras doradas, se leía «Cofundador de Barnes Motors». «Estás más nervioso que la primera vez que montaste un motor», bromeó Harold, su tío y padrino. «Mucho más nervioso», admitió Robert, mirando a su alrededor. Los invitados eran una mezcla extraña, ejecutivos de Mitchell Automotive sentados junto a vecinos del taller. Chewie había insistido en invitar a toda su clase de la escuela, que ahora llenaba 2 filas, susurrando emocionados. El pastor de la iglesia metodista, un hombre amable llamado Reverendo Williams, organizaba sus notas en un banco cubierto con un mantel de encaje blanco. Junto a él, el altar estaba decorado con viejas herramientas pertenecientes al padre de Sarah, pulidas hasta que brillaban como plata. «Aquí viene», gritó Chewie, corriendo hacia Robert. El niño vestía un pequeño traje prestado y llevaba una caja de herramientas en miniatura, pintada de blanco y decorada con cintas azules. Dentro estaban los anillos de boda, ambos hechos por Robert, usando el mismo método que la tuerca pulida, pero más pequeños y delicados. La música comenzó. No era la marcha nupcial tradicional, sino At Last de Etta James, sonando en la misma vieja radio que Chewie había traído meses atrás. Y entonces apareció Sarah. Caminó sola. Ella había insistido en eso. Llevaba un mono blanco, que ella misma había bordado con pequeñas flores azules. Su cabello estaba suelto, con una sencilla corona de margaritas. En sus pies, sus habituales botas de trabajo, limpias y pulidas. Robert sintió como si se le hubiera escapado el aire de los pulmones. Sarah estaba radiante, sonriendo con una mezcla de felicidad y picardía que él había aprendido a amar. «Respirar ayuda», le susurró Harold al oído. La ceremonia fue sencilla y emotiva. El reverendo Williams habló sobre las verdaderas asociaciones, sobre construir algo duradero juntos, sobre encontrar la belleza en las cosas simples de la vida. Cuando llegó el momento de los votos, Robert sacó un trozo de papel arrugado del bolsillo. «Sarah», comenzó, con la voz ligeramente temblorosa, «me enseñaste que las mejores cosas de la vida no vienen ya hechas. Hay que construirlas, pieza por pieza, con paciencia y amor». Sarah sonrió, con los ojos brillantes. «Me enseñaste que los motores tienen alma, que el trabajo honesto es la mayor riqueza, y que a veces la persona adecuada aparece en el momento adecuado para arreglar todo lo que estaba roto en nuestras vidas». Chewie sorbió la nariz audiblemente en la primera fila. «Prometo construir nuestra vida juntos, tal como me enseñaste a construir motores, escuchando, ajustando, reparando cuando sea necesario, y siempre, siempre con amor». Sarah se secó una lágrima y compartió sus propios votos. «Robert, llegaste aquí como un hombre perdido, tratando de impresionar a todos, pero descubriste que la verdadera impresión viene de las manos trabajadoras
y un corazón honesto. Ella le tomó las manos, ásperas de tanto trabajo. Prometo enseñarte todo lo que sé sobre los motores de la vida, siempre y cuando sigas enseñándome que nunca es tarde para empezar de nuevo. Chewie se adelantó con la pequeña caja de herramientas, abriéndola solemnemente. Los anillos brillaban dentro de la caja forrada. ¿Con estos anillos prometen ambos construir una vida juntos?, preguntó el reverendo Williams. Sí, respondieron al unísono. Entonces, por la autoridad que se me confiere y por el poder del amor verdadero que hoy presenciamos aquí, los declaro marido y mujer. La multitud estalló en aplausos. Chewie saltaba de alegría. Incluso los ejecutivos más serios de Mitchell Automotive sonreían. «Ahora abramos el verdadero regalo de bodas», gritó Chewie. Robert y Sarah caminaron de la mano hacia la escuela recién construida. Delante del edificio, cubierto por un paño blanco, estaba el motor que habían construido juntos el primer día, el Mustang de 1965, ahora montado en un soporte especial con una placa dorada. Primer motor Barnes, en memoria de Edward Barnes, visionario. ¿Juntos?, preguntó Robert. Sarah asintió. Retiraron el paño al mismo tiempo, revelando el motor pulido y reluciente. Robert giró la llave. El motor cobró vida, perfecto y potente. Los vecinos aplaudieron, los niños vitorearon, y la música llenó el aire. Sarah se acercó a Robert y le susurró al oído. «Ahora eres un hombre de palabra y de motores». Robert la besó allí mismo, en medio de la celebración, con el sonido del motor que habían construido juntos, resonando de fondo. «Lo hicimos», dijo. «¿Hicimos qué?» «Construir algo que durará para siempre». Sarah sonrió, mirando a su alrededor, a Chewie bailando con los niños, a la escuela que enseñaría a generaciones de mecánicos, al motor ronroneando como una promesa para el futuro. Robert Mitchell, finalmente aprendiste la diferencia entre máquinas y motores con alma. ¿Aprendí? Sí, porque ahora sabes que las mejores cosas de la vida no se pueden comprar. Solo se pueden construir, con amor, trabajo duro y mucha, mucha paciencia. Y mientras la fiesta continuaba a su alrededor, Robert y Sarah se quedaron abrazados. ¿Qué te pareció la historia de Sarah y Robert? Deja tus pensamientos en los comentarios. Califica esta historia del 0 al 10. Suscríbete al canal y toca la campana para seguir todas nuestras historias. Y mira más historias emotivas haciendo clic aquí en la pantalla final.